¿Cómo están? Buenas noches. Continuaremos con lo que hemos empezado a avanzar la última clase. A ver, muy rápido quiero que establezcan ustedes, nos referimos a este tanque, tanque evaporimétrico, que tiene una sección circular de 1,21 m de diámetro y habíamos dicho que es necesario contar, por ejemplo, con esta relación que está acá indicada, la relación que me puede calcular el volumen contenido en este reservorio, en este tanque, a condición de saber directamente la altura. Y para ello, como dato, sabemos que tiene un cierto diámetro, una superficie del círculo, que multiplicado por la altura de agua sobre el tanque, me permite obtener el volumen contenido en ese tanque. Pero la idea sería hallar esta relación que está acá, V es igual a más B por H. Tienen que determinar cuántos A y cuántos B, de manera que esta fórmula ingrese yo en ella con, por ejemplo, 3 centímetros en H y la fórmula me devuelva el volumen que contiene ese recipiente. O si entro con H igual a 12 centímetros o 0,12 metros, la fórmula me devuelva directamente el volumen que contiene a condición de que H sea 12 metros. Entonces pueden establecer esta relación VA más BH para este tanque. Alguien puede calcular también el volumen que contiene ese tanque de agua si la altura de agua es 30 centímetros, o sea, la pregunta 1 y la pregunta 3 estamos resolviendo.
¿Alguien tiene alguna respuesta ya? ¿Han podido hallar la ecuación? Lo que vamos a hacer es dejarlo ahí porque tenemos que avanzar. Obviamente, este tipo de preguntas que les estoy haciendo van a necesitar poder resolver rápidamente, eventualmente en las prácticas o el examen que hagamos. Continuaremos con este tema. Tenemos un poco que repasar lo que hemos logrado explicar hasta la fecha. Hemos dicho que tenemos un embalse cuyas algunas de sus datos geométricos conocemos y en base a esa información debemos lograr hacer pasar un hidrograma de crecida que recibe el embalse, por ejemplo, en situación de aguas llenas, y determinar el caudal que sale por encima del vertedero. Es el vertedero de excedencias que evita que la crecida que ingresa en ese lago, además de balsar por encima del vertedero, también lo haga por encima de la corona de la presa, lo cual hay que evitar, ¿no? En realidad, este ejemplo es un poco lo que sucede en la presa de Corani. Tenemos la corona de la presa que está ubicada a los 3.248 metros sobre el nivel del mar, 2,5 metros más alto que la cresta del vertedero, que estaría a la 3.245.5. Obviamente, si el embalse en situación de lleno de una gota más de balsa, obviamente, recibe un hidrograma que puede estar asociado a un periodo de retorno, por ejemplo, la crecida milenal, significa eso que durante la primera hora esa crecida va a traer un cierto caudal. En el ejemplo estamos adoptando 300 cubos por segundo en forma continua durante la primera hora. Después el caudal se eleva a 600 metros cúbicos por segundo durante la siguiente hora, y de esa manera se llega a la hora pico, que la crecida trae un caudal de 900 metros cúbicos por segundo. Y obviamente el ingreso de esa crecida en situación de embalse lleno va a provocar de que este empiece a rebalsar. Y el cometido de este tema es de establecer cuál es ese rebalse, el output que se da a la salida de la presa a través del vertedero. Una vez que logramos resolver ese problema, la forma como se presenta el resultado está mostrada acá. En esta figura se plotea el hidrograma de ingreso, el mismo que lo tenemos acá arriba, pero además de eso se plotea también el caudal que sale por encima del vertedero, y este caudal también es otra vez un hidrograma y que está en trazo verde. Se van a dar cuenta de que la crecida que ingresa en el lago proveniente de la cuenca como producto de una lluvia milenaria, esa crecida presenta un pico, el valor más grande, probablemente a las 2 horas, 3 horas de empezado el hidrograma, y en este caso, como ejemplo, ponemos 900 cubos por segundo. Y al realizar el tránsito de esa avenida a través del embalse, el pico que presenta a la salida, el caudal por encima del vertedero, es solamente de 400 cubos por segundo. A eso se le llama una atenuación. Entra 900 como caudal máximo, pero sale solo 400. Entonces hay una atenuación de 500 cubos por segundo. Obviamente, eso sucede en el caso del embalse Corani. Si introducimos una crecida de 900 metros cúbicos por segundo en el embalse de Misicuni, probablemente por encima del vertedero va a salir un valor completamente diferente a los 400, ¿no es cierto? Y el valor 400 metros por segundo viene aparejado con un nivel por encima del vertedero. Obviamente, si lo que sale por encima del vertedero es función del tirante de agua medido por encima de la cresta del vertedero, ese caudal viene parejito con un tirante. Vamos a ver si en algún lado hay esa figurita en la que se muestra el tirante como tal. Acá se puede ver eso.
Nuevamente en trazo negro se ve la crecida que ingresa al embalse. En trazo color verde es la crecida resultante por encima del vertedero, se ve la atenuación, y obviamente al trazo verde le corresponde el trazo amarillo que denota el tirante. Perdón. Se nota que el nivel del lago va creciendo. Al inicio estaba en un cierto nivel. A medida que pasan las horas, va subiendo, subiendo hasta llegar a un pico. O sea, este pico en realidad no debería exceder los 2,5 metros en el caso de Corani. Hemos dicho que en Corani la corona de la presa se encuentra 2,5 metros más arriba que la cresta del vertedor. En consecuencia, este pico del nivel del lago no debería llegar más arriba de los 2,5, ¿no es cierto? Entonces hay una correspondencia entre el trazo verde que representa caudal expresado en metros cúbicos por segundo por encima del vertedero y el trazo en color amarillo que representa el nivel del lago en función del tiempo, ¿no es cierto? La forma de llegar del trazo verde al trazo amarillo ustedes la conocen, ¿no es cierto? Después decíamos que en el tema este de del tránsito que vamos a realizar a través de un embalse, necesitamos tener ciertos valores como cierta información que nos permite realizar ello. Fíjense que en el tema, en el caso de del lago Corani, uno de los datos es que necesitamos la relación altura-volumen. Si se fijan, el mismo tema lo hemos visto acá. Esta relación acá es la relación altura-volumen. Para cualquier altura que nos den, inmediatamente sabemos a través de esa expresión el volumen que contiene ese tanque. Lo mismo sucede en el caso de una presa. Solo que con la presa lo que hacemos es adoptar un tramo que nos interesa solamente de esa relación, porque esa relación puede ser muy complicada. Ahorita lo vamos a ver acá. ¿Cómo se construye la curva altura-volumen de un vaso? Obviamente que tenemos que el río está indicado acá en trazo azul, que escurre de izquierda a derecha. Se ha identificado que acá hay un angosto, un posible sitio de presa, y a condición de ello, lo que tenemos que hacer es establecer cuál es la relación altura-volumen de este vaso. Y se han graficado acá curvas de nivel, a modo de ejemplo, cada 2 metros, ¿no es cierto? A medida que la curva de nivel 0 metros probablemente coincide con la base misma de la presa. Luego tenemos una curva de nivel de 2 metros, que está ubicada a los 2 metros de altura, medida desde el fondo, de 4, 6 hasta 8 metros. Si medimos, si colocamos estas curvas en esta figura, vemos que podemos tener la superficie de cada una de esas curvas de nivel. Por ejemplo, si nos ubicamos en esta curva, podemos calcular el área expresada en metros cuadrados y también de la siguiente curva de nivel. La distancia vertical entre ambas curvas de nivel son 2 metros. Entonces, si queremos calcular el volumen comprendido entre el área 1 y el área 2, simplemente tenemos que, un cálculo muy rápido, considerar el valor promedio entre A1 y A2 y ese valor multiplicar por 2 metros. En ese momento tengo el volumen para esa franja que tiene 2 metros de espesor. Lo mismo puedo hacer para todas las otras franjas y obviamente después voy acumulando los volúmenes empezando del fondo del lago yendo hacia arriba. Y esos volúmenes los tengo acá expresados en forma de cruces rojas, ¿no es cierto? Cada crucecita representa, por ejemplo, esta crucecita indica de que si el nivel del lago se encuentra a los 20 metros de altura, en ese momento el nivel del lago, el volumen contenido debajo de esa altura es 140 hectómetros cúbicos. Si me voy más arriba y me ubico en el nivel de 30 metros, a ese nivel de 30 metros le corresponde un cierto valor en volumen. Obviamente, como se tiene
estos valores de volumen calculados, por ejemplo, para cada metro, si la profundidad total de ese embalse es de 40 metros, por ejemplo, tendríamos que tener aquí 40 crucecitas para cada metro, ¿no? Y cada una de ellas con su correspondiente volumen debajo de ese nivel. En consecuencia, si tenemos los datos que hemos obtenido a partir de del procesamiento de las curvas de nivel y geométricamente identificando los volúmenes, tendríamos entonces estas crucecitas, y a partir de ello lo que hacemos es identificar una curva que mejor se adapte a ellas. En el caso de Corani, tengo acá los datos. Esta es la curva altura-volumen del embalse Corani. Fíjense que si yo me doy un nivel H, sustituyo acá una ecuación y la ecuación me devuelve el volumen contenido debajo de esa H, ¿no es cierto? Entonces, esta forma, en este caso de embalse Corani, es una fórmula de quinto grado. Obviamente, si en lugar de considerar el embalse Corani yo voy a considerar el embalse de la Angostura, será otra fórmula. Y cada vaso, cada embalse tendrá su propia fórmula. Ahora, esta fórmula está graficada acá en línea roja. Y si se dan cuenta, cuando hablamos del tema de tránsito a través del vertedero de excedencias, el valor de el nivel del agua se va a mover entre dos niveles bien definidos, ¿no? En realidad va a recorrer una altura de 2,5 metros, esa que existe entre la cresta del vertedor y la corona de la presa. Esos 2,5 metros son me dan el espacio en el cual se mueve mi cálculo. Vamos a mostrar esto acá. Ya. Si se dan cuenta, entra acá a este embalse el diagrama de crecida, y como la situación de inicio es embalse lleno, lo único que puede pasar acá es que este nivel empieza a subir y se sube, otra vez rebalsa, ¿no es cierto? Entonces, este nivel del agua se va a mover entre la cresta del vertedero y el nivel más alto del embalse, que podrían ser los 2,5 metros hacia arriba. Y en ese tramo, yo lo que hago es considerar la parte de la curva que la puedo representar a través de una línea recta. Y de hecho, de esta curva que es una curva de quinto grado, lo que me interesa simplemente es esta partecita que se mueve entre los 20 metros y los 30 metros, por ejemplo. Y en ese tramo puedo fácilmente sustituir la ecuación de quinto grado de la curva por la ecuación de una recta. Y la ecuación de una recta va a estar directamente dada por dos pares de datos. Es 20 metros de altura, corresponden a 140 hectómetros cúbicos, y 30 metros de altura corresponden a 160. Con esos dos pares de datos yo fácilmente puedo trazar esta línea recta, y obviamente que el nivel del embalse que va a empezar en esta altura y va a moverse hasta ahí. En todo este tramo es que me interesa saber la relación altura-volumen del embalse. Y esto nos facilita los cálculos debido a que es una línea recta. En lugar de en el cálculo considerar esta ecuación de quinto grado, lo que voy a hacer es considerar esta línea recta. Y no pierdo ninguna exactitud al hacer los cálculos. Entonces, a partir de ello es que tenemos los datos, en este caso de acá de la práctica, que vale la pena ustedes resuelven en la casa, y se dan cuenta claramente que la curva altura-volumen está dada acá por esos dos valores: el volumen que contiene la presa cuando ésta se encuentra a los 20 metros, es decir, en situación de lleno, y el volumen que contendría la presa a condición de que este nivel del agua suba hasta arriba, hasta los 30 metros. Y en consecuencia, a partir de este par de datos, yo puedo establecer una línea recta, la ecuación de una línea recta, una ecuación de V en función de H,
que me dice que para cualquier H que yo me dé, inmediatamente conozco su volumen, o al revés, para cualquier volumen que yo indique que esté comprendido entre la cresta del vertedero y la corona de la presa, para cualquier volumen, la fórmula me va a devolver directamente la altura correspondiente. Y eso es una expresión lineal que nos sirve para poder solucionar el tránsito a través del embalse. Previo a ello, si se fijan acá, como dato de este embalse, se tiene la relación del vertedor de excedencias que me permite calcular el caudal que sale por encima del vertedero a condición de conocer el tirante, ¿no es cierto? Fíjense que esa relación es Q es igual a 1133 que multiplica el tirante elevado al orden medio. Obviamente el tirante, no se equivoquen ahí, siempre está medido desde la cresta del vertedor. Por eso es que yo tengo mucho cuidado en colocar acá tirante y no poner H. H es este de acá, ¿no es cierto? Este H es la altura del nivel del agua medida desde el fondo. Y obviamente esta H puede ser relacionada con este volumen contenido ahí, que es esta parte de la curva de quinto grado, sexto grado, que me permite obtener la línea recta. En el vertedero de excedencias, entonces, si alguien me dice que el tirante de rebalse es de 1 metro, directamente esta fórmula me devuelve el caudal que en ese instante está rebalsando. ¿Alguien me puede decir entonces cuál es el caudal de rebalse a condición de que el tirante sea 1 metro? ¿Alguien sabe la respuesta? Nadie. Nadie sabe el volumen que contiene ese vaso a condición de que el nivel esté 1 metro por encima de la cresta del vertedor. 3 puntos al que me dé la respuesta. Pucha, deberían aprovechar, son preguntas facilísimas. Nada siempre. ¿Cuál es el caudal que sale por encima del vertedero instantáneo si el tirante es 1 metro? Bueno, pregunta de examen pendiente. A ver, entonces empezaremos a resolver. ¿Se acuerdan que en la última clase dijimos eh, eh, que ustedes debían responder a esto que estoy achurando en color ladrillo? Esto tenían ustedes que responder. Se dice que el embalse está lleno, ¿no es cierto? Y además lo que hago es colocar una compuerta, una puerta tremendamente alta en el sitio del vertedero para evitar que salga el agua. Entonces lo que se hace es, en situación de lleno, se introduce en ese embalse durante toda una hora un caudal parejito de 300 cubos por segundo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta a ustedes era, ¿cuál es el nivel en el que se va a encontrar el agua al final de la hora, si todo lo que entra no tiene por dónde salirse? Obviamente que va a crecer el nivel, ¿no? No va a ser 20 metros de altura. O sea, el tirante no va a ser 0 metros, va a ser más de eso. Y la pregunta a ustedes era, ¿cuál es el tirante que vamos a encontrar instantáneamente al final de esa hora? Una vez que ingresa 300 cubos por segundo durante una hora. ¿Alguien sabe la respuesta? Nadie. Hay muchas preguntas que están pendientes para el día del examen.
La siguiente pregunta, ya un poco más complicada, era calcular esta situación que la estoy colocando en fondo amarillo. Dice considerar ahora que se deja verter libremente y que se tiene una relación de salida del agua que es esta de acá. Fíjense, el nivel al inicio está completamente en situación de lleno. Y a partir de ahí, durante toda una hora, se introduce 300 cubos por segundo parejito. Obviamente el nivel va a empezar a subir, pero el momento que sube 5 centímetros, esto ya empieza a rebalsar. ¿Y cuánto rebalsa? De acuerdo a esta relación, ¿no ve? De tal manera que después de la hora en que está continuamente ingresando 300 cubos por segundo, este nivel sube, baja, y instantáneamente al final de esa hora queda un cierto nivel. Y la pregunta es calcular en qué nivel queda. La pregunta de ustedes sería, ¿ese nivel será más grande que el nivel en el que queda acá, en la situación en la que no rebalsa nada y que igual entra 300 cubos una hora? ¿Cuál es la respuesta? En la segunda parte, ¿nivel más alto que al inicio o no? Y a ver, Yamil Fernández me ha contestado 1133 metros cúbicos por segundo. Eso es obvio, ¿no es cierto? Sí, estoy retornando a la primera pregunta que decía, si mantengo en cualquier instante este nivel exactamente 1 metro por encima de la cresta del vertedor, ese momento, ¿cuánto está saliendo de agua, de caudal? Simplemente sustituye aquí tirante igual a 1 metro. 1 metro elevado al 1,5 da 1, y multiplicado por 1133 me va a dar 1133. Conclusión, el caudal que sale producto de que el tirante encima del vertedor es 1 metro, es 1133 cubos por segundo. Ahora, si yo preguntaría, ¿y cuál es el caudal que sale si el tirante es 0,10 metros? Entonces tendrán que introducir aquí 0,10, elevarlo al 1,5 y multiplicar por este valor. ¿Ya? A esto se le llama entonces curva de descarga del vertedor, o sea, la relación que me permite, la relación QH. Fíjense que no se van a equivocar. No estoy hablando aquí de H, estoy hablando de tirante, porque ese tirante, TIR, es diferente de esta H de acá, ¿ya? Porque en el examen muchas veces saben que la relación es 1133 H elevado al medio, ese H lo confunden con este de acá, y entonces ahí vienen los problemas. Por eso yo prefiero llamarle a este valorcito de acá arriba TIR, y obviamente cuando H está más grande que 20 metros, entonces H es igual a TIR más 20. En consecuencia va a ser, de ahí se puede despejar TIR es igual a H menos 20. Simplemente darse cuenta de eso en el momento de estar haciendo los cálculos. Ya, entonces, podríamos, antes de eso tal vez les debería mostrar a ustedes de dónde viene esta fórmula, porque esta fórmula viene en realidad del, veremos si lo volvemos a encontrar acá, es muy fácil de explicar de dónde viene acá. Fíjense, ustedes saben la formulita que dice Q es V por A, ¿no es cierto? QV por A, donde V es la velocidad promedio en metros por segundo y A es el área mojada en metros cuadrados. Si multiplico V por A, el resultado va a ser metros cúbicos por segundo. Esa es la formulita que se aplica, por ejemplo, en esta piscina donde tenemos acá un tabique y tiene una cierta longitud ese tabique, y por toda esa longitud empieza a rebalsar el agua. Si la pregunta es, calculen entonces cuál es el caudal que sale por encima, este vertedero también le llaman a esto, aplican ustedes QV por A. A va a ser igual a L, supongamos que la longitud de ese vertedero es L, y A es L por esta altura, ¿no es cierto? Está achurado en rojo esto, es la lámina de agua. Achurado en rojo tiene una cierta superficie, área, A de área.
y el área es igual a H por L, ¿no es cierto? Es H por L. Ya tenemos el área en esta expresión, nos está faltando la velocidad, y todo el mundo sabe que la velocidad es raíz de 2GH multiplicado por un coeficiente, ¿no es cierto? La raíz de 2GH viene de alguna forma de Bernoulli, creo, pero la velocidad promedio de esta lámina de rebalse acá, que está chorado en rojo, es raíz cuadrada de 2GH multiplicado con un factor C, un coeficiente. Y C en realidad lo encuentran en cualquier tabla, en un libro de hidráulica, y dependiendo del material con el que se ha fabricado esta columna, o este tabique, dependiendo de la forma que presenta acá arriba, dependiendo del ancho que tiene, es un vertedero pared gruesa, vertedero pared delgada, entonces los libros de hidráulica les proporcionan el valor de C. Una vez que tengo el valor de C, lo escribo acá, y todavía tengo que sacar la raíz cuadrada de 2GH. H es en realidad este tirante de acá, ¿no es cierto? Y H es variable, no se olviden de eso. Esta H va variando más arriba, más abajo. Entonces, en el área interviene el valor de H y en la velocidad también interviene el valor de H, solamente que en la velocidad H está elevado a la 1/2, porque está dentro de la raíz. Aquí H está elevada a la 1/2, aquí H está elevada a las 2/2. Cuando multiplico los dos, H va a resultar estar elevada a la 3/2, que equivale a 1.5. Y de ahí viene esta fórmula entonces válida para el embalse coráneo. Eso cuando el agua sale por encima del vertedero. ¿Qué sucede cuando el agua sale a través de un desagüe de fondo? Porque si se fijan, este vertedero además podría tener unos tubos aquí abajo, descarga de fondo le llaman, unos tubos que tienen 1 metro de un diámetro, por ejemplo, un diámetro de 1 metro, por ejemplo. Entonces, en el momento de ingresar la crecida acá, el agua no solamente va a salir por encima del vertedero, sino se va a adicionar al output el caudal que está saliendo por los desagües de fondo. Entonces es necesario también saber la ecuación de ese desagüe de fondo, porque ahorita ya les he mostrado cuál es la ecuación que me permite calcular el caudal que sale por encima del vertedero a condición de saber su tirante. En cambio, el desagüe de fondo también tiene ese cálculo. Y ese está acá. Este es un desagüe de fondo. Acá también otra vez aplicamos QSV por A. La ventaja por el desagüe de fondo es que el área es 1/4 pi por diámetro al cuadrado. Si esto fuera un tubo, entonces el área es 1/4 pi por diámetro al cuadrado. En cambio aquí el área es tirante por L, ¿no es cierto? La desventaja acá arriba es que el tirante va variando. ¿No? Este tirante va variando. Puede ser 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 1 metro, 2 metros. Puede ser, ¿no? Entonces, ese tirante que incide en el cálculo del área, porque área es tirante por L, hace que el área sea variable. En cambio, el área de acá de este tubo no es variable, porque una vez que yo he decidido colocar ahí un tubo de 1 metro de diámetro, eso se coloca ahí y toda la vida que dure esta pared va a permanecer 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? O en lugar de un tubo circular puedo poner, qué sé yo, pues una abertura rectangular y el área de ese rectángulo va a ser base por altura y se acabó. Ya, y obviamente que cuando aplicamos la misma expresión acá QV por A esta situación, acá nuevamente la velocidad con la que sale ese chorro de agua acá depende de un factor, tipo el factor de acá C, multiplicado por la raíz cuadrada de 2GH. Y cuando consideran eso acá, la raíz cuadrada de 2GH significa H a la 1/2. En consecuencia, la fórmula de desagüe a través de un desagüe de fondo está elevado aquí a la 1/2, tirante elevado a la 1/2. En cambio, aquí el tirante está elevado a la 1/2, ¿no es cierto? De ahí viene esa diferencia. Dicho esto, entonces ya saben cuál es la fórmula que me permite calcular el desagüe a través de vertedero superficial o a través de un desagüe de fondo. Bueno, eso también ya está claro para ustedes. Entonces, lo que queda de aquí en adelante es simplemente empezar a resolver.
y van a ver que la resolución de este problema es realmente muy simple. Es solamente que ustedes tienen que comprender claramente de qué se trata. A ver, en el anterior grupo ya hemos hecho esto. Con ustedes, obviamente, ya está todo más claro. Les empezaré por explicar. A ver, tengo el embalse lleno, ¿no es cierto? Y una vez que el embalse está lleno, yo lo que hago es introducir en él, durante la primera hora, un caudal de 1 metro cúbico por segundo, este de acá. ¿No ve? Obviamente después las próximas horas ese caudal se va incrementando, como lo habíamos visto en algún momento por acá. A ver, no está ahí, ahí tampoco, tampoco. Tenemos, pero este hidrograma que ingresa en el embalse, lo conocemos de antemano, cada hora sabemos cuánto de caudal ingresa. Y obviamente es un dato de entrada y por supuesto que acá está. Ese hidrograma indica de que la primera hora entra 300 cubos por segundo. Para fines del cálculo estamos aceptando de que es un valor constante, porque si se fijan, lo que realmente sucede como hidrograma es un valor continuo, ¿no? En cambio, si para fines de cálculo lo discretizamos cada hora. Entonces, primera hora entra 300, segunda hora 600, luego 900, 600, etc. Este es el hidrograma que puede estar asociado con un periodo de retorno. Cuando quiero resolver eso, como acabo de decir, tengo que hacerlo hora tras hora. Me ubico en la primera hora y solamente me voy a dedicar a resolver la primera hora. Una hora es delta T, por si acaso. La resolución de este tipo de problemas es mucho más exacta cuando delta T es mucho más pequeño. Si lo resuelvo para 5 minutos, de 5 minutos en 5 minutos, el resultado va a ser más exacto que cuando lo resuelvo de 1 hora en 1 hora. En consecuencia, vamos a resolver para la primera hora. Fíjense que como datos tengo obviamente la ecuación del vertedero de excedencias. En esta situación solamente hay un vertedero de excedencias, no hay desagüe de fondo. Otro dato es que el embalse está lleno y en situación de lleno viene la crecida, que significa que durante la primera hora ingresa 300 cubos por segundo parejito toda esa hora. Luego, ¿qué más tenemos como dato? La curvatura volumen válida para ese sector, como ya lo hemos explicado, en el que nos vamos a mover, ¿no? Desde la cresta del vertedero hacia arriba. La V, altura volumen válida para lo que está aquí abajo, no necesito en esta situación. Es lo que acabo de hacer rato. Entonces, estoy aceptando de que la relación HV puede ser establecida en base a estos 2 barras de datos y de ahí debería establecer para esto una línea recta que me va a servir para este tema. Empezaremos a resolver ahora. Fíjense que acá lo copiaré porque no sé por qué está esto acá. Pegar. Ya. Ya. Por ensayo de error, ¿qué significa por ensayo de error? Simplemente, como no sé la altura instantánea al final de la primera hora a la que va a quedar el nivel del lago, lo que yo hago es simplemente tirarme un lance, ¿no es cierto? Voy a decir que es lo que hicimos en la otra clase. Vamos a ver que el tirante al final de la primera hora es 0,22 metros. ¿Qué significa eso? Que si yo me sentara aquí a la orilla del vertedero en situación en la que está entrando toda la hora 300 cubos, al final de la hora voy a medir que aquí exactamente 0,22 metros, 22 centímetros, es el tirante de agua. Instantáneamente hablando, porque ese tirante va todo el tiempo variando. Entonces, yo voy a suponer que al final de la hora ese tirante es 0,22 metros. Entonces, a partir de ahí, lo que tengo que hacer es verificar si mi supuesto es cierto. ¿Cómo logro verificar eso? Utilizo esta expresión, que es la que me permite hacer un balance de volumen, de masa, ¿no? El volumen al final de la hora, que va a estar ahí almacenado en todo este vaso, volumen al final de la hora, va a ser igual al volumen al inicio de la hora,
más lo que entra durante toda la hora, input, menos lo que sale durante toda la hora, output, ¿no es cierto? Es un balance. ¿Cuál es el volumen que al final vas a estar aquí? Va a quedar, es el que había al inicio, más todo lo que entra durante la hora, menos todo lo que sale a esa hora. Y eso voy a aplicar. Fíjense que al inicio tenía 140 metros cúbicos por segundo, porque coincide con la altura 20, y 20 coincide también con la altura a la que está construida el vertedero, y la instrucción es que el embalse está lleno, es decir, H inicial es 20. En consecuencia, el volumen que existe en ese lago al inicio es 140, es dato del problema. ¿Qué es lo que entra durante toda la hora? 300 metros cúbicos por segundo, que convertidos en su correspondiente volumen, proporciona 1.08 hectómetros cúbicos. ¿Y qué es lo que sale durante toda la hora? Lo que sale durante la hora está dada por esta expresión en relleno verde. 1136, que multiplica el tirante por 1,5. Entonces lo tengo acá. Fíjense que este de acá, 1133, debe multiplicar a un tirante, acá que está entre paréntesis, dentro de los corchetes. Ese tirante representa el tirante promedio reinante durante toda esa hora en el embalse. Y eso lo elevo a 1,5. Lo que sí hay que hacer es discretizar un poco esto. ¿Cuál es el tirante promedio durante la hora? Es igual al tirante al inicio de la hora, que es 0, porque eso es dato del problema, me dicen que está lleno. Quiere decir que instantáneamente al inicio de la hora no hay nada que esté rebalsando. Ese 0 es este de acá. 0 más lo que estoy suponiendo como verdadero, 0,22, dividido entre 2, y ese sería el tirante promedio durante esa hora. Y eso tengo que elevarlo a 1,5. Eso es lo que sale. Entonces, simplemente tengo que resolver esta ecuación. ¿Qué me va a proporcionar esta ecuación? Me va a proporcionar el volumen al final que queda embalsado aquí dentro del vaso, y obviamente ese volumen final lo voy a poder realizar. La altura final tiene que ser 22. Si no coincide, me he equivocado y tendré que ensayar una próxima ocasión, una próxima vez. ¿Qué hago en la siguiente vez de ensayo? En lugar de 0,22 tomaré, por decir, 0,30. Y haré otra vez el mismo cálculo hasta lograr que lo que supongo como tirante al final de esa hora resulte controlado con el mismo valor. En ese momento he logrado y recién paso a la segunda hora. Obviamente que para esa resolución mucha gente lo que hace es, en lugar de hacer este método laborioso de ensayo y error, pueden utilizar un solver o pueden utilizar alguna herramienta que tienen en su misma calculadora, de manera de resolver esto de una sola vez, de manera de no tener que estar haciendo ensayo y error. Pero incluso si se animan a resolver esto por ensayo y error, lo ideal es que tuvieran ustedes una calculadora programable y que la calculadora solita vaya aplicando el ensayo y error. La calculadora lo que va a hacer, o ustedes le dan, primera suposición del tirante al final de la primera hora es 0,22. Entonces la calculadora acá hace todo este cálculo, resulta aquí un valor de tirante y lo contrasta contra este al segundo, al tercero, al cuarto decimal. Si está bien, se para ahí, dice, acabo de resolver la primera hora. Si no se parecen lo supuesto a lo que acabo de obtener, entonces la calculadora va a tener que hacer un loop. Y la forma de que eso converja muy rápido es agarrar el resultado que acabo de producir y meterlo como resultado, como suposición nueva. A ver, entonces, cuando hemos hecho esto con la gente del anterior grupo, ellos me han calculado esto. Han calculado el volumen inicio más el input menos el output, y eso ha salido esto. 140 millones, 140,93 hectómetros cúbicos. Y estos 140,93 lo coloco acá para que esta relación me proporcione el H. Eso es lo que han hecho, y al final resulta que el H en su equivalente tirante sale 0,46. Fíjense que esto 0,46 no coincide con este 0,22. No, error. Entonces, mi primera cábala está mal, ¿no es cierto? Fíjense, yo he supuesto 0,22, he controlado y sale 0,46. Como no se
igual está mal mi primera suposición, voy a otro. Entonces voy a suponer otro valor, ¿no es cierto? Entonces ese otro valor sería, por ejemplo, 0,30. O sea, estoy adivinando en realidad. Con 0,30 coloco acá 0 más 0,30 y calculo el volumen supuestamente al final de la hora que corresponde a 0,30. Hago ese control y no es cierto. Hasta que al final, haciendo eso reiteradas veces, hemos supuesto que el volumen, el tirante al final de la hora es 0,3746. Este 0,3746 lo he colocado acá. Y ahí al final me ha dado un volumen aquí tal que al transformar en su correspondiente tirante resulta 0,3746. ¿No ve? En ese momento digo, acabo de solucionar el problema. El tirante al final de la primera hora definitivamente adoptado es esto, 37,46 centímetros. El volumen que le corresponde a esta tirante es 140, tantos hectómetros cúbicos. Y el caudal que en promedio sale durante esa primera hora va a resultar de esta expresión acá. Como el tirante ya lo conozco, 0 más 0,3746, entonces el caudal ya lo tengo. Entonces, fíjense que al hacer esos cálculos, en rojo acá están los valores definitivamente adoptados. Durante toda la primera hora sale parejito en forma continua, constante, a través del vertedero de excedencia superficial, sale un caudal de 91 metros cúbicos por segundo. Y fíjense que en realidad entra durante eso de 300, pero sale 91, ¿no es cierto? Esa es la particularidad de este tema de tránsito. El 91 es necesario que lo calculen porque no olviden que tenemos que ese 91 graficarlo acá. El dato está en ingreso de hidrograma que ingresa en envase en color negro, y una vez que calculo y termino de adoptar el resultado final para la primera hora, el 91 lo voy a graficar acá en color verde. Hasta ese momento solamente es tu primera hora. Después voy a pasar a la segunda hora y en la segunda hora voy a calcular la siguiente coordenada, etcétera. Y de hora en hora voy a poder lograr graficar este trazo verde que representa el caudal que sale por encima del vertedero en función del tiempo. Hasta ahí, ¿me han podido hacer seguimiento? Ya, entonces lo que hay que hacer ahora, y tienen que darse muy bien cuenta de ello, es que en la primera hora todo lo que conozco son valores de inicio, embalse lleno, y está rebalsando 0, eso es lo que conozco. En la primera hora conozco el volumen que está esperando en el vaso a la crecida, la primera hora de crecida que ingresa, conozco. Y a partir de ahí tengo que, por ensayo y error, determinar cuál es el tirante al final de la hora. Si instantáneamente sé que ese tirante que se ubica acá arriba, 37,46 centímetros más arriba, en ese instante para ese tirante sé el volumen que contiene el vaso, que es este de acá. Y sé también entonces cuánto en promedio ha salido por encima del vertedero como un valor que lo calculo en base a el tirante promedio reinante durante toda esa hora, que va a ser igual a 0 más 0,46, que es 0,23, ¿no es cierto?, en promedio. Entonces, esos son los valores que al final he producido para la primera hora, en definitiva, que son de forma definitiva adoptados, ¿no es cierto? Sé también el volumen que al final existe instantáneamente hablando. Este volumen al final de esa hora se convierte en volumen al inicio de la siguiente hora, porque fíjense, en la primera hora el volumen de inicio es aquel que corresponde al lleno, a embalse lleno, que era de 140. Pero para la segunda hora, esto ya no está en 140, está un poquito más arriba, está en 140,74. Y con ese valor de inicio de la segunda hora tengo que calcular. Y obviamente en la segunda hora también el tirante al inicio de la segunda hora no es 0, solamente para la primera hora el tirante al inicio es 0. En la segunda el tirante al inicio ya no es 0, sino es el valor de final de la primera hora. Entonces todo lo que logre calcular en forma definitiva para esa hora
los valores finales de esa hora se convierten automáticamente en valores de inicio de la siguiente hora. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita, porque si no yo solo voy a continuar hablando, es bueno que ustedes también participen. Entonces, lo que vamos a hacer, sigan ustedes el mismo procedimiento que está indicado acá en este recuadro y quiero que hagan la solución para la segunda hora. A medida que vayan avanzando, si hay dudas, las vamos a ir contestando. ¿Está clarito? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Calculen, siguiendo la misma metodología, esta segunda hora. Empiecen a adoptar un valor asumido de el tirante al final de la segunda hora. Eso lo tienen que asumir, darse un cierto valor y controlar. ¿Alguien tiene algún resultado parcial?
Dos veces el lámpara. ¿Cómo están? Se fue la conexión por un momento, pero por suerte he logrado volver a tener señal. Sí, había un mensaje de alguien, pero se me ha borrado todo. Si me lo pueden volver a plantear. Ya. Marcos Jaita indica de que había algo que le llamaba la atención. Comentaba que para ese programa de crecida puede ser trabajado con el programa unitario. Podría comentar eso con relación a las empresas de cositas. Ese programa de crecida también podría ser generado a partir de una distribución de idea. Ya, ok. A ver, sí, en realidad el hidrograma que estamos viendo en la pizarra, bueno, acá solamente está la primera coordenada del hidrograma, que es 300 cubos, ¿no es cierto? El hidrograma obviamente, es aquel que ingresa en el embalse. Acá ustedes ven el embalse que está achurado en azul. Ya, entonces, el hidrograma que ingresa en el embalse, obviamente que es producto de una lluvia que ha caído sobre toda la cuenca. En el caso de Corani, 270 kilómetros cuadrados, sobre toda esa cuenca cae una lluvia milenaria. Y, por ejemplo, con la teoría del... Ay, perdón, no está presentando pantalla. tienen razón, eso también se ha perdido. Entonces, presentar pantalla. Ya, ahora espero que esté bien. Ya, decía yo que como es una cuenca pequeña, la de Corani, 230 kilómetros cuadrados, sobre esa cuenca se puede hacer llover en forma parejita sobre toda la cuenca, una lluvia de diseño que está asociada con un periodo de retorno de 1000 años. Es una cuenca pequeña, lluvia de diseño. Hay obviamente en la literatura métodos para lograr producir esa lluvia de diseño, tormenta de diseño. No lo hacemos en la clase, no tenemos tiempo para tantas cosas, pero si alguien quiere investigar, puede fácilmente en algún texto o internet encontrar cómo construir lluvias de diseño que estén asociadas a un periodo de retorno, ¿ya? Esa lluvia de diseño la tengo para esta cuenca pequeña, 230 kilómetros cuadrados. Hago llover al unísono sobre eso y con ayuda del teoría del hidrograma unitario, produzco el hidrograma milenario que va a entrar a este lago, que es este de acá. Este hidrograma es el que ya lo he producido con ese método que les comento, ¿no? Una combinación de primero producir tormentas de diseño y segundo, con la teoría del hidrograma unitario, transformarlo en el hidrograma que realmente es este de acá. A ver, sí, ahora, con relación a la presa Rositas, hemos dicho que la presa Rositas tiene una cuenca muchísimo más grande que estos 230 kilómetros cuadrados, tiene 80,000 kilómetros cuadrados. Entonces, en la presa Rositas lo que se hace es, semejante área grande, se la discretiza en pequeños cursos de agua, uno tras el otro van conectándose, y de esa manera se tiene como unos veintitantos cuencas, no mucho más que eso. Se logra tener muchísimas subcuencas, todas interconectadas y todas obviamente cuando reciben agua de lluvia producen su hidrograma con el hidrograma unitario y ese valor es transitado hasta el siguiente sitio. Fíjense que en el tema que estamos intentando hacer hoy día es un tránsito de avenidas a través de un embalse. Pero hay otro tema que tampoco tenemos tiempo de llevarlo y que en el pasado yo les daba mucho a los alumnos, es el tránsito a través de un tramo de río.
¿no es cierto? Consideran el río, aguas arriba recibe un hidrograma de un tributario, y ese hidrograma cómo se propaga hacia aguas abajo, 20 kilómetros aguas abajo, y qué es lo que produce ahí abajo de los 20 kilómetros. Ahí se queda ese hidrograma que acabo de obtenerlo transitando el de arriba hacia abajo, y ahí viene otro hidrograma que puede ser producido con la teoría del hidrograma unitario, y juntos se suman y los dos son transitados a través del río hasta llegar más abajo. Y más abajo tengo otra vez otros tributarios. Y esa ha sido la forma en que se trabaja en Rositas, debido a que es una cuenca tremendamente grande, ¿no es cierto? Espero que eso haya... Y la otra pregunta era si el hidrograma de crecida podría ser generado a partir de una distribución de probabilidades. Decía yo que para poder elaborar tormenta de diseño, que sería esta de acá, esa tormenta de diseño en realidad se basa en las curvas intensidad, duración y frecuencia, curvas IDF. Es un tema que sí lo vamos a llevar con ustedes, creo que hemos empezado incluso. Entonces ahí entra obviamente probabilidades. Entonces, para lograr producir la lluvia que recibe esta cuenca expresada a través de una tormenta de diseño de 1000 años, periodo de retorno, me baso yo en las curvas IDF válidas para esta cuenca. Y dentro de las curvas IDF, obviamente, ya viene inmerso el tema de probabilidades, ¿no es cierto? Porque se elaboran curvas de intensidad, duración y frecuencias para diferentes periodos de retorno. Una de ellas puede ser la de 1000 años periodo de retorno. Y esa curva de intensidad, duración y frecuencia de 1000 años periodo de retorno es la que yo necesito como input para poder producir el dietograma de diseño, o si quieres, del diseño, tormenta de diseño, que tiene un periodo de retorno de 1000 años. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta de la distribución de probabilidades. Él hacía referencia a que si ese hidrograma de crecida podía ser generado a partir de una distribución de probabilidades. Hasta ahora lo que se hace es eso, ¿no? Producir la tormenta de diseño basándome en las curvas IDF válidas por esta cuenca, y esas curvas IDF obviamente vienen asociadas a diferentes periodos de retorno. Bueno, eso es más o menos. A ver, ¿qué más hay? No sé si ahí tienen más preguntas. ¿Han logrado avanzar algo con el problemita ese en la segunda hora? Porque está clarito, ¿no? Simplemente tienen que aplicar otra vez primero tiene que suponer un tirante al final de la segunda hora, ¿no? Ese da un cierto valor. Después pasan a esta expresión donde esto ya no es 140 hectómetros cúbicos, más bien es 140,7490. Esto está de acá. En la segunda hora ya no entra 300 cubos, entra 600. Entonces, este valor va a ser el doble, 2.16 hectómetros cúbicos en la segunda hora. Y en esa misma segunda hora, este cero ya no es tirante inicial de la segunda hora. Este cero en realidad es 0.3746. Y acá, en lugar de 0.22, tienen que, por ensayo y error, suponer un cierto valor y empezar a hacer el cálculo de ensayo y error, hasta que en algún momento este valor en amarillo resulte igual a este valor. Si no resulta, este mismo valor lo colocan acá y hacen el procedimiento. Es así como funciona un programita que resuelve esto por iteraciones, ¿no? Una vez que el programita calcula, por ejemplo, esto mismo que está acá, produce esto, lo compara este valor con este, como no es igual, el programita lo que hace es este valor lo coloca acá y otra vez hace todo el procedimiento y sale otro resultado acá que debería ser igual a este, ¿no es? Y así continúa. Y el programita, la ventaja es que ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que iguale este valor hasta el sexto decimal que se parezca a este. Estoy exagerando, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden decidir si al segundo decimal lo hacen parecer o al tercero o al cuarto, ¿no es cierto? Una vez que logro eso, solucionado esa hora, y me paso a la siguiente hora. Y en la siguiente hora el programita nuevamente con esos otros valores de inicio continúa haciendo su trabajo. Bueno, eso sería cuando tienen una calculadora programable y en la que quieran ustedes utilizar ensayo y error. Pero pueden también, en lugar de hacer ensayo y error, ¿no es cierto que de acá tenemos que entrar en la expresión que me transforma volumen en tirante?
ahí nomás directamente ya pueden intervenir ustedes y acá en lugar de volumen final colocan la ecuación que proviene de acá. En consecuencia, en toda esta expresión va a aparecer una sola incógnita. Va a ser una expresión larga con una sola incógnita, y la incógnita va a ser el h final que está acá, el 0,22, y ese h final también va a estar acá, porque el volumen final es función de h final. Entonces, en toda esta expresión va a aparecer una sola incógnita, y eso lo pueden resolver con Solver, por ejemplo. Pero además de ello, tienen ustedes muchas otras formas de resolverlo en la calculadora, ¿no es cierto? Hay muchísimas formas que pueden hacer, pero cada uno de ustedes tiene que darse modos para ver qué es la forma más efectiva de resolver esto. Obviamente que el ensayo y error que mucho hablamos acá, con un programita también tiene resultados. En realidad yo tengo uno de esos programitas acá, fíjense, es un programita que admite no solamente rebase por encima del vertedero, sino también por el desagüe de fondo. Y cada uno de ellos tiene sus propias ecuaciones, ¿no es cierto? Fíjense que este B acá es 1,5 y este D es 0,5. Cuando se lo hace en forma teórica. Después requiere que se le ponga, por ejemplo, si la curva altura-volumen del embalse es esta expresión, ¿no ve? Esta es una parábola, entonces admite eso. Pero si no fuera una parábola, A3 sería simplemente 0. Y entonces, si esta relación se convierte en una relación, una línea recta. Y por lo demás se tiene acá las constantes, ¿no? A altura de la presa, la altura de la presa, una vez que la construye uno se queda ahí, ¿no? 18 metros, 30 metros, lo que sea. Y se le da acá los valores y simplemente el programita lo calcula, fíjense, 0,07 segundos y ya está calculado. Y nos dibuja también este librograma que ingresa, este librograma que es la altura media del agua. Fíjense que en esta situación todo el tiempo la altura va bajando, ¿no es cierto? Y bueno, esa sería la forma de cómo se puede hacer un programita en Excel también, ¿no es cierto? Y acá nos da, en esta situación no hay vertimiento por superficie, simplemente no existe. Lo que sí existe en esta cosita que acabo de hacer es el desagüe de fondo. Y eso es lo que grafica acá como desagüe de fondo, la variación del agua en función del tiempo. Y después acá obviamente viene la suma del desagüe de fondo más el vertedero, como es 0, permanece esto. Y el altura media, obviamente que se le puede decir al programita aquí que afiche más cosas, ¿no? Sería bueno que aquí afiche también el volumen al final de la hora, y acá el tirante al final de la hora, porque acá lo que está haciendo es el tirante medio. El medio, el del inicio más el final entre dos, eso está fichando, pero uno mismo puede decidir qué cosas fichar. Y esto trabaja con ensayo y error, y uno mismo le dice hasta qué exactitud quiero. Fíjense, nivel de igualdad, 3 decimales, pero se le voy a poner aquí al sexto decimal para ser exquisitos, ¿no ve? Al sexto decimal que iguale el resultado que acaba de producir para final de esa hora, que lo compare con el que yo he supuesto inicialmente. Ve, otra vez lo has resuelto y ya está ahí, ¿no es cierto? Bueno, más o menos por ahí va la cosa. No sé, ¿hay alguien que has logrado obtener valores para esta segunda hora? Es importante que ustedes hagamos lo siguiente. Esto que ya hemos empezado a resolver, que se convierta en la segunda práctica que tienen que sí o sí subir al Classroom. Ya es la segunda práctica que les da el pase libre para que entren al examen. Entonces, así me convenzo de que todos ustedes están practicando, porque todo esto es cuestión de practicar, ¿no? No es nada del otro mundo tampoco. Ya, ahora lo que nos queda todavía como 5 minutos, tal vez ahí vale la pena que yo les comente. Por ejemplo, decíamos, esta práctica que están realizando como condición de inicio es que la altura esté a punto de rebalsar, ¿no ve? Entonces,
la altura al inicio es 20 metros, que coincide con los 20 metros construidos ya de este vertedero, porque una vez que uno lo construye, eso queda 20 metros de por vida y se quedó, ¿no ve? Podría ser también que la condición de inicio no sea 20 metros, sino decirles, el vaso va a esperar a la crecida con un nivel del lago que sea, por ejemplo, 19 metros. Fíjense, el volumen va a ser, de espera va a ser menos, ahí más o menos, ¿no? 19 metros. Si eso es así, habría que averiguar en qué momento esto empieza a subir, porque hasta que no llega a esta cresta del vertedor no hay rebalse. Muchas personas, cuando se les da esta situación de inicio de 19 metros, ya en la primera hora hacen rebalsar. Se dan cuenta que eso físicamente no es posible. Lo primero que tienen que hacer cuando eso suceda es determinar en qué instante en el tiempo se llena el embalse. Eso significa, ¿será que con esos 300 metros cúbicos se llena el embalse? Por ahí no ves. Entonces toda la primera hora no rebalsa nada. Eso significa que de estos 300 metros cúbicos, tal vez la siguiente hora, que son ya 600 metros cúbicos, ¿no es cierto? La segunda hora ya entra a 600 metros cúbicos. ¿Será que con 300 más 600, cada uno dura una hora, esto se llena? O tal vez a la hora y media ya esto se ha llenado, ¿no es cierto? Entonces, de esta segunda hora, que tiene 600, solamente hay que transitar la última media hora de ahí, o sea, ya no tomar 3.600 segundos, sino 1.800 segundos. Pero si en lugar de eso son 10 minutos nomás que resta para rebalsar, si por ejemplo de esta segunda hora solamente los 10 últimos minutos empieza a rebalsar, entonces el primer tránsito tendrá que ser realizado no para una hora, sino para esos 10 minutos. Entonces, en todo caso, lo primero que hay que hacer cuando a uno le dan una situación de inicio, por ejemplo, de 19 metros, que es menor a los 20 metros, entonces el embalse nada lleno, primera cosa que hay que hacer es cuánto tiempo me toma en llenar este volumen, ¿no es cierto? Ahora, si por si acaso esto empieza no a los 19 metros, sino a los, por decir algo, ¿no ven? A los, caramba. No 19 metros, sino, por ejemplo, 5 metros, ¿no ve? Perdón, 5 metros de altura de agua al inicio. Tal vez todita esa crecida no es suficiente como para llenar. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Eso es una pregunta capciosa, ¿no ve? Eso en 2 minutos lo van a terminar y concluir de que toda la crecida que dura 6 horas, primero 300 cubos, luego 600, luego 900, luego va bajando, todito ese volumen que trae esa crecida que dura 6 horas, no alcanzan para llenar el embalse. Y si el embalse no se llena, no hay nada que rebalsa. Si no hay nada que rebalsa, no hay tránsito, ¿verdad? O sea, esta sería una segunda forma. La primera sería cuando la altura del embalse coincide con la altura construida del vertedero y en consecuencia una gota de agua más que le echen a ese embalse, eso rebasa. La segunda posibilidad es que el embalse no esté lleno. Entonces, en ese caso, tienen que calcular previamente en cuánto tiempo se va a llenar. Y desde el instante en que ya se ha llenado, recién a partir de ahí empieza el tránsito. Podría ser que le toma 1 hora, 20 minutos, 32 segundos en llenarse. Y todo lo que resta al final de eso, recién hay tránsito. Y la tercera posibilidad es decir que esto ya está rebalsando. Ya tiene 1 metro de rebalse, ¿no ve? Y si tiene 1 metro de rebalse, todavía en esa situación llega una crecida, ¿no ve? Le llaman sobre llovido mojado, creo, ¿no ve? En lugar de que el volumen, la altura inicial sea 20 metros, podría ser 21.3 metros. Situación de inicio. Eso significa que en esta
ecuación, el valor 0 acá, este valor 0 ya no puede ser 0, tiene que ser, si es 21.3, tiene que ser 1.3 este valor. ¿No ve? Valor de inicio 1.3 permanece ahí fijo, no lo puedo cambiar, es 1.3. El que sí voy suponiendo, por ensayo y error, este valor. Obviamente, si pongo 0.22 no tiene mucho sentido, porque estaría diciendo de que ya hay 1.3 metros de rebalse y en esa situación entran 300 cubos y al final de la hora bajó a 0.22. No tiene sentido. Tendría que ser por lo menos también 1.3, ¿no ve? O más. Obviamente ese tipo de aspectos se van a dar cuenta cuando realmente empiecen a resolver este tipo de preguntas. ¿Preguntas o nos vamos? Van a lograr hacer esto de aquí en adelante, ¿no es cierto? Yo diría que si obviamente les voy a dar en limpio la práctica, ¿no ven? Fíjense que el hidrograma va desde las 0 horas hasta las 6 horas, pero incluso pueden hacer el tránsito hasta la hora 10. Quiere decir que a la hora 6 ya no entra nada de agua a la cola del embalse, pero el embalse continúa rebalsando y seguramente va a continuar rebalsando unas 40 horas todavía. O sea, eso es posible continuar haciéndolo acá. Fíjense acá en esta solución. El tirante al final, primero es 0.37, etcétera. Y fíjense, a la hora 10 ya no entra agua, porque lo que entra dejó de entrar a la quinta hora, ¿no? Esto es lo que entra. Y a la hora 11, a la hora 10, todavía hay 2 centímetros de rebalse acá. Ya no entra agua, pero sigue rebalsando. Entonces, el tránsito que van a hacer ustedes, podríamos decir, háganlo hasta la 10ª hora. Todo depende de qué utilitario logren elaborar para resolver, porque si una vez que ya tienen algo automatizado, ducha, ya no hay dónde perderse. Bueno, estamos todos de acuerdo, no hay ninguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta más, los veo el sábado. Que les vaya bien, suerte, cuídense, no salgan de la casa, por favor, y hagan un poquito de esfuerzo de pasar estas cosas que estamos llevando. Ya, voy a terminar aquí la clase, entonces me despido, que les vaya bien.